Vamos a iniciar con nuestra entrevista en redes sociales. Anunciamos que nos iba a acompañar el doctor Ángel Valderas Puga, quien es experto en energéticos y quien más de en una ocasión les ha tapado la boca a aquellos comentócratas de la oposición que dicen que el gobierno de México está traicionando su esencia ambientalista, que está condenando a la contaminación a todo el país con estas nuevas estrategias para mantener la soberanía energética nacional. Con nosotros el doctor Ángel Valderas Puga. Bienvenido, Ángel. Estimado Nando, pues muy buenas noches o muy buenas tardes. Efectivamente, mira, me han estado invitando de muchos programas a hablar sobre lo del fracking a partir de la mañanera de la semana pasada, en donde la secretaria de Energía, Luz Helena González, el director de Pemex, Víctor Rodríguez, y la misma presidenta, que no se nos debe de olvidar nunca el perfil de la presidenta. Es física, con licenciatura en física, con 2 posgrados, maestría y doctorado en ingeniería de la energía. No es una improvisada. No es una improvisada, fue académica de la UNAM, del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Es alguien que conoce del tema, es alguien a quien no la puedes chorear. Podría chorear a Peña Nieto, a Calderón, a Fox, que no tenían ni la mínima idea de lo que es energía, pero no a Claudia Sheinbaum. Y no es una improvisada. En el gobierno de la Ciudad de México, cuando estuvo Andrés Manuel López Obrador, estaba a cargo, ¿no?, de la Secretaría de Medio Ambiente. Ella en el gobierno legítimo fue incluso, estuvo con Andrés Manuel López Obrador en ambiente. Estuvo en Patrimonio Nacional en el gobierno legítimo desde 2006. Pero mira, básicamente, a ver, a mí cuando la gente me dice fracking, bueno, a ver, primero, ¿a qué está asociado el fracking? Es una técnica de extracción de gas en yacimientos no convencionales. Pues, Víctor Rodríguez lo explicó muy bien. Tienes yacimientos convencionales contra yacimientos no convencionales. Los convencionales son yacimientos donde tienes gas seco, lo extraes, técnicas tradicionales. Tienes gas asociado al petróleo, sacas petróleo y sacas gas. Eso es lo convencional. Digamos que eso viene de hace 100 años. Va. ¿Cuál es la novedad? Estados Unidos, Canadá, por ahí de la década de los 90 del siglo pasado, pues los geólogos saben que hay yacimientos que contienen gas, que se llaman de geología compleja, porque no es el depósito de gas ni el depósito de gas asociado al petróleo. Es gas que está dentro de rocas, se llaman lutitas, el gas, famosísimo gas shale, que para poderlo extraer diseñaron la técnica del fracking, fractura hidráulica, inyección de grandes cantidades de agua con potencia para romper la roca y liberar el gas. Es decir, el fracking es una técnica de extracción de gas no convencional. Va. Pero yo creo que no podemos discutir en términos del fracking en blanco y negro. ¿El fracking es una técnica agresiva a nivel medioambiental? Sí. Contamina el agua, puede provocar enfermedades, provoca pequeños sismos. ¿Sí? Y esto lo saben perfectamente los Estados Unidos, Canadá, China, los países que utilizan... Que lo practican. Que lo practican, ellos lo saben. Y como toda tecnología, tiene un periodo de juventud, un periodo de madurez, en donde vas aprendiendo de los problemas previos para el futuro. Pero para mí, en México en particular, el problema no está ahí. El problema está en que no tenemos gas suficiente
para cubrir nuestras necesidades. No somos autosustentables en gas. Absolutamente, pero no solo. Tenemos una dependencia enorme. Para que el público se dé una idea, en 1997, Ernesto Zedillo, México como país consumía 3,000 millones de pies cúbicos diarios de gas. Esa es la medida, una de las medidas. Millones de pies cúbicos. Es irrelevante, no tenemos que traducir a centímetros o a metros. No. Es una unidad, 3,000 millones. Bueno, el año pasado estuvimos consumiendo 9,000. 3 veces más en poco menos de 3 décadas. Al triple. ¿Por qué, Nando? Porque somos el 10º país más poblado del mundo. Nada más. Y porque 130 millones de mexicanas y mexicanos, niños en incubadoras, niños que van al kinder Campanita, enfermos que terminan en el Seguro Social, en el ISSSTE, gente que va de vacaciones en avión a Cancún si vas a hacer un viaje por el Tren Maya, etcétera, todo mundo requerimos energía. Entonces, tienes que darle energía a 130 millones de personas. Y fundamentalmente el gas lo usamos en 3 sectores. A nivel mundial, o sea, es que esto no es a México, no, a ver, a nivel mundial, la industria requiere, 1/3 de la energía de la industria viene del gas. 1/3. Estamos hablando de manufactura. ¿Quién fabrica estas botellas, este celular, este mouse, esta mesa, esta computadora, mi camisa, el pantalón, los cables, todo, la manufactura, las fábricas? 1/3 es gas, consumen gas, 1/3 de la energía, 2/3 de otras energías. Bueno, nuestras casas, usamos electrodomésticos, usamos electricidad. El 60% de la electricidad en México se genera a partir del gas. Entonces, cuando decimos más de la mitad de la energía. Sí, 60%. Eso significa que el gas está presente en la iluminación, en los módems, en internet, en los celulares, en los automóviles eléctricos. Gas es electricidad, por lo tanto, necesitas gas para que funcione tu refrigerador. Aparte, necesitas gas muy directo en un boiler, en un horno, en una estufa para calentar la comida, para preparar los alimentos. Bueno, en las casas, a nivel mundial, la mitad de la energía viene del gas. La mitad en las casas. Y por último, el tercer sector que consume mucho gas, 45%, son los servicios. Los servicios son los hospitales, las escuelas, las oficinas públicas. Bueno, va. Pero no tenemos ese gas. Entonces, México no es parte de sus recursos naturales abundantes. No, nosotros tenemos petróleo, tenemos aguacate, tenemos jitomate. Rusia, Canadá, Finlandia, Estados Unidos tienen madera, otros países tienen diamantes, otros tienen oro, otros tienen tierras raras como China. O sea, cada país dispone de ciertos recursos. Bueno, entonces el problema es que si no tienes ese gas, paralizas tu industria, paralizas la vida cotidiana, paralizas los servicios, si no tienes el gas. Bueno, el problema es que con la política energética del PRIAN, que hay que entender que el periodo neoliberal de 3 décadas. 3 décadas, más de 3 décadas, porque fueron 6 sexenios. Okay. 36 años, pues poquito más. Casi 4 décadas. Casi 3 décadas y media. Bueno, la política neoliberal, ¿qué pasó? En 1997, México era prácticamente autosuficiente en gas natural. Es decir, esos 3,300 millones de pies cúbicos los producíamos. Producíamos 3,200 millones. ¿Cuánto tenías que importar? 100 millones. Nada. Es nada, ¿eh? Bueno. Pero a partir de 2010, que gobernaba Felipe Calderón, comienza una declinación permanente, constante en la producción de gas natural, al mismo tiempo que aumentan las necesidades.
¿Qué hereda Andrés Manuel López Obrador? Hereda un país que consumía 8,000 millones de pies cúbicos de gas con una producción de 2,500 millones. Es decir, con Andrés Manuel, México tenía que andar importando sobre 5,500 millones de pies cúbicos. Hoy en día, el año pasado, importamos 9,000. Ahora, para la gente que nos sigue, importar significa comprar en el extranjero. ¿Se le compra a Estados Unidos principalmente? Ajá. Atención a las cifras. Hoy México tuvo que comprar 18 millones de dólares de gas. Ayer México compró 18 millones de dólares de gas. Mañana este país tiene que comprar 18 millones de dólares de gas. Que eso es lo que la gente que dice que no quiere fracking tiene que ver. No podemos ver el fracking en blanco y negro. Fracking sí o no, como creencias. Hoy la presidenta, miércoles 15 de abril, decía tiene que haber una discusión informada. Y lo primero que tenemos que tener muy claro es que nos cuesta 130,000 millones de pesos anuales. 130,000, presupuesto de Querétaro anual son 60,000. Acá estamos hablando de 130,000, más del doble. Y si nos vamos a Tlaxcala, que es el estado que menos, o sea, 130,000 millones de pesos no son cacahuates. Se nos van por comprar gas, principalmente en Estados Unidos. Porque viene otra cosa. A ver, la manera más barata de transportar gas es por gasoducto. ¿Quién nos va a vender gas por gasoducto? Guatemala no tiene gas. Belice no tiene gas. Centroamérica no tiene gas. Entonces, nuestra única frontera, quien tiene gas son los Estados Unidos. Sí, si se le comprara a otro país, aumentaría todavía más el precio, ¿no? Por la logística. Ya Canadá. Vamos a suponer que México dijera, no queremos depender de los Estados Unidos, vamos a comprarle a Canadá. Va. ¿Y cómo te va a traer el gas Canadá? ¿A poco Estados Unidos se podría, no sé, construir un gasoducto desde la frontera canadiense hasta México? Tendrías que pagar peaje a los Estados Unidos. Claro, pasas por su territorio. Pero además no lo van a permitir. Y además, con un problema, en cualquier momento te cierran los gasoductos. Esto no es ficción. ¿Qué hizo Ucrania con gasoductos que le vendían gas de Rusia a Europa? Atravesaban Ucrania. Ya dejaron de funcionar. Ucrania trata de boicotear el gasoducto Turk Stream, que lleva gas ruso a Europa por Turquía. Los gringos boicotearon los Nord Stream 1 y 2, gasoductos por debajo del mar, que llevaban gas barato de Rusia a Alemania. Entonces, nosotros estaríamos, ve el caso de Europa, el caso de Europa es muy claro, porque el único país que tiene gas en cantidades relevantes es Noruega, pero no da abasto, no da abasto. Entonces, si México quisiera traer gas del Golfo Pérsico, en este momento no tendríamos gas. Y el proceso que hacen en Europa, que le compran gas también a los tejanos, es que el comprador tiene que financiar plantas de licuefacción. Porque como no puedes transportarlo por gasoducto, pues entonces por barco. Pero entonces tienes que transformar el gas de gas en líquido y eso cuesta, es licuefacción. Luego tienes que pagar el flete de barcos muy especializados y que hay muy pocos en el mundo diseñados para transportar gas natural líquido. Y ya que llegas al destino, el comprador tiene que financiar las plantas de regasificación en los puertos para regresar de líquido a gaseoso y que finalmente lo pudieras tener como si fuera un gasoducto. Entonces, ¿qué sucede en el caso de México? Bueno, no tenemos gas suficiente. Estamos en una debilidad estructural que no es ficción. Febrero de 2021, Greg Abbott, gobernador de Texas, nos cerró la llave del gas. Se vino una onda gélida en Texas. Greg Abbott dijo,
ya no le vendan gas a los mexicanos porque lo necesitamos nosotros para generar energía eléctrica. ¡Pum! Nos cerraron la llave del gas. Eso provocó la parálisis de casi todo el aparato industrial de Baja California, de Sonora, de Chihuahua, de Coahuila, de Nuevo León, de Tamaulipas. Apagones en 23 estados de la República, incluyendo Querétaro. Costo a las empresas, $2,700 millones, 54,000 millones de pesos. En ese momento era más que el presupuesto anual de Querétaro, que se perdieron en 3 días y medio por falta de gas. Simplemente que fue una decisión política de Greg Abbott, que dijo, miren, el gas lo necesitamos nosotros, no nos interesa México. CFE invirtió 80,000 millones de pesos para activar 2 plantas carboeléctricas y todo lo demás para suplir el suministro, ¿no? El suministro de energía eléctrica. Estamos hablando de 130,000 millones de pesos que a este país le costaron 3 días y medio sin gas. Si a Donald Trump o a cualquier otro gobierno norteamericano se le ocurre hacer el bloqueo que le están haciendo a Cuba, que le quitaron el petróleo, el país no lo ponen de rodillas. Y esto tampoco es ficción. Con este señor puede pasar, ¿eh? Exacto. Y con cualquier maga. Y hay una hipótesis muy interesante de analistas europeos que señalan que la guerra en Ucrania en realidad era una guerra soterrada contra Alemania por parte de Estados Unidos. El boicot a los 2 gasoductos Nord Stream 1 y 2 lo pudieron hacer después de que Angela Merkel dejó el poder y que soportó las presiones norteamericanas que no querían que se pusiera en operación el Nord Stream 2. Y tienen en este momento los gringos a los alemanes de rodillas. ¿Qué fue lo que pasó? Le cerraron la llave del gas ruso, que fue como un disparo en el pie de los mismos alemanes, pero les quitaron el gas barato, porque ahí viene otro detalle. Cuando yo te digo que a este país nos cuesta 130,000 millones de pesos al año, 18 millones de dólares diarios, también viene otro problema, Nando. El que vende fija el precio. Estados Unidos le puede decir a México, ¿sabes qué? Hoy subió. Hoy subió, o ¿sabes qué? Los alemanes me están pagando el gas al doble. ¿Por qué se lo tendría que vender a México? ¿Sí? No me lo quieres comprar, México, ¿sabes qué? Te lo vendo al precio que quieras. Esas son las 2 grandes debilidades en términos de soberanía. Que quien es dueño del energético, si quiere, te lo vende. Y si no, no. Hoy en día lo vemos Japón, Corea del Sur, la India, Singapur, de rodillas por el cierre del estrecho de Hormuz, porque ahí se da uno cuenta. Por eso señalé Cuba sin petróleo, un país que no tiene energía, no tiene ninguna viabilidad. Y la otra, pues es el enorme costo de importar grandes cantidades de gas. Entonces México está en este dilema. Yo casi cerraría cuando se dice fracking. Pues a ver, no queremos fracking. Híjole, ¿qué crees? Pues que estás consumiendo gas del fracking. ¿Por qué? Porque el 80% del gas producido en Estados Unidos, 80%, Nando, viene del fracking. Y el 75% del gas que consumimos en Querétaro, en Hidalgo, en Michoacán, 75% viene de los Estados Unidos y 80% viene del fracking. 7 por 8, 56. Quiere decir que México tiene años en el que al menos el 60% del gas que usamos en México viene del fracking. Nada más que viene del fracking hecho. Sí, ya viene en el tubo, en el gasoducto, y ya no te das cuenta, pero viene de ahí. Viene de ahí. Viene de ahí. Oye, Ángel, esta medida es una medida que no se toma para un resultado inmediato, es para mediano y largo plazo. Mira, Estados Unidos tardó al menos 10, 15 años en implementar una técnica, lo mismo que Canadá, que extrae parte de su petróleo de arenas bituminosas y también que extrae gas. O sea,
no son tecnologías que son de la noche a la mañana. Lo mismo pasa con la energía solar y con la energía eólica. Son energías que comenzaron a ser utilizadas, por ejemplo, en Dinamarca, en Estados Unidos, por allá de los lejanos 1980. Es decir, estamos hablando de hace 40 años. Y todas las tecnologías son así. Esta medida no es para corto plazo porque lo que propone la presidenta es una medida muy racional. A ver, primero un comité de expertos. Pero expertos de verdad. Pero ¿no? El experto no va a ser mi amigo que se dice ecologista y que está en contra del Tren Maya o el cantante de Café Tacuba. No va a ser Eugenio Derbez. O no va a ni ser Rubén Eugenio Albarrán. Derbez, Sí. Claro. Si vimos hoy el perfil de los investigadores y de los académicos que estuvieron, geólogos, ingenieros, expertos en energía, gente que es experta en el manejo de petróleo, gente que es experta en el manejo del agua, etc. Tienen que ser forzosamente grupos interdisciplinarios y de aquí a 2 meses ellos van a dar un diagnóstico. Nos van a decir, miren, esto y esto. Hay un dato que es relevante, mira, ese sí lo quiero ver porque no lo tengo memorizado, que es este. Ahorita nosotros tenemos en campos convencionales 83 billones de pies cúbicos de gas. Eso es lo que tenemos en campos convencionales. Y tenemos 141 billones en campos no convencionales, aproximadamente un 50% más. Es decir, casi podemos decir que 1/3 parte que tenemos de gas en México es campo convencional y 2/3 campos no convencionales. Bueno, ¿cuál es el problema? Que ni así vamos a cubrir nuestras necesidades. Entonces, tenemos el gas fundamentalmente en la parte del este. Las cuencas son Sabinas, en Coahuila, la cuenca de Burgos y la cuenca Tampico-Misantla. Ese es donde tenemos gas convencional y no convencional. Y gas convencional lo tenemos en el Golfo de México, en aguas profundas, lo tenemos en la cuenca del sureste y lo tenemos en Veracruz, el sur de Veracruz. Bueno, es un dilema para este país, porque entonces vamos a suponer, vámonos al caso extremo, no quiero fracking. ¿Eso resuelve el problema? No. No. Pues estamos importando 7,000 millones de pies cúbicos diario de gas. No quiero fracking. ¿Eso me resuelve el problema de importar 7,000 millones? Pues claro que no. Quien no quiera fracking tiene que ser muy responsable en este diálogo, en este debate que se está abriendo en el país, de decir, a ver, no quiero fracking. Hoy vi un reportero, pues con mucha ignorancia, buena fe, creo, pero terrible ignorancia. A nivel mundial, el mundo consume aproximadamente 600 exajoules de energía. 600 exajoules. Bueno, de esos 600, junta a la energía solar, eólica, biocombustibles, y son 33 de 600. O sea, de esos 600, 200, 1/3 es petróleo. 150, 1/4 parte es carbón. 150, una 1/4 parte es gas natural. Estamos diciendo, fíjate, si le sumo 150 y 150, 300 y 200, 500. A nivel mundial, de 592 exajoules, 500 vienen de carbón, gas, petróleo. Entonces, hoy me pareció hasta ingenuo, candoroso, un ecologista que quiere decir a la presidenta, le quiere decir a gente con doctorado en energía. O sea, este consejo de expertos. Es que está el sol. Oye, a ver, espérame, no tienes ni la mínima idea. Le dijo la presidenta de manera muy elegante, ¿y en la noche? O sea, es gente que no tiene ni siquiera, no tiene ni la mínima idea de que ni siquiera Alemania, que es el país que más le ha apostado a este tipo de energías, la producción de energía con solar y con eólica,
que fueron las que durante mucho tiempo nos quisieron vender. Mira, tengo los datos aquí del 2023, para que te des una idea. El petróleo, en los últimos, son las últimas 2 décadas prácticamente, el petróleo ha pasado de darnos al mundo 40% de energía a un 30%. Pero sigue siendo la fuente más importante, ¿eh? ¿Ha bajado? Sí, pero sigue siendo. Pero Ricardo Anaya decía que el petróleo era cosa ya del pasado. Ricardo Anaya es un egresado de la UAC de Derecho que no sabe absolutamente nada de energía. Sí, un imberbe en ese tema. Andaba pontificando de los coches eléctricos sin saber nada. Un poco en la Facultad de Derecho estudian el litio. Martín Moreno decía lo mismo, ¿te acuerdas? Sí, también. Bueno, el segundo es el carbón. Se maneja entre el 25 y el 30%. El gas natural últimamente está llegando al 25%, o sea, una cuarta parte. Bueno, lo que te quiero mostrar es renovables, solar, eólica, biocombustibles, 7%. 7%. ¿Quiere decir que son tecnologías a las que les tenemos que apostar? Sí. En el corto plazo, no. En el mediano plazo, no. Porque la solar y la eólica tienen el enorme problema de la intermitencia. Si no hay viento, no generas. Si la velocidad del viento no tiene un mínimo, no generas. Si la dirección del viento no generas. Si las condiciones climáticas no te permiten, no generas. En la noche no generas energía solar. Si se nubla, baja la eficiencia de los paneles fotovoltaicos. Yo a veces le exageraba. Si te pasa una parvada de pájaros y te cagan los paneles fotovoltaicos, te baja la eficiencia de los paneles fotovoltaicos. Entonces, desde la ignorancia, no, es que el sol, pues sí, papacito, pero todavía el desarrollo científico y tecnológico en los países más avanzados no se ha llegado a ese nivel. ¿Cuál es el gran problema? Que en este momento, ni en el corto plazo, existe tecnología para almacenar grandes cantidades de energía. Por ejemplo, darle a Querétaro en la noche, a toda la ciudad, energía desde una batería. Ese es un problema abierto en la ciencia. A duras penas estamos generando baterías para coches eléctricos que tengan una cierta autonomía. A duras penas, una batería de un celular te dura 24 horas, pero si lo usas para ver videos, para hablar, te anda durando 12 horas. A ver, todavía no tenemos baterías para almacenar grandes cantidades de energía que te duren, por ejemplo, un año. No, mira, sería una chulada tener baterías con suficiente capacidad de almacenamiento que dijeras tú, en el día genero con el sol y luego guardo la energía para la noche. Pero eso todavía no existe. Y solamente gente muy ignorante dice, no, pues es que le tenemos que apostar a la energía solar. Digo, pues que se pongan a estudiar y que nos digan en el mundo qué país ya sustituyó petróleo, gas y carbón por energía solar. Decía un panista que el gobierno federal debería de aprender del gobierno de Querétaro de que le apostó la energía eólica aquí en Huimilpan. Ya ves que están estos aerogeneradores. Mira, es absurdo. Mi experiencia con los panistas es que son terriblemente ignorantes si no le ponen números. Si nos quieren hablar de eso, pues que nos digan cuántos megavatios producen y si su energía que producen es estable. Porque la realidad es que ni siquiera saben que la energía eólica, al no ser estable, requiere centrales de respaldo que, ojo, Nando, funcionan con gas. Ni siquiera eso saben. O sea, si tú pones una planta fotovoltaica, o que ese fue el gran debate en 2021 con la reforma de Andrés Manuel del Sistema Eléctrico Nacional, estos tipos ni siquiera saben que si tú te comprometes a entregar una determinada cantidad de megavatios de electricidad, ¿qué es lo que pasaba? Ah, no, pues no te la puedo entregar porque fíjate que llovió, fíjate que se puso nublado, fíjate que no hizo viento, entonces pues no genero. A ver, en Europa
Si tú eres una compañía que genera a partir del sol o a partir del viento, tienes la obligación legal de tener una planta de respaldo, que por lo general son ciclos combinados que funcionan con gas, para entregar la energía con la que te comprometiste. En México, con la reforma energética del PRIAN, que son terriblemente ignorantes, les dieron manga ancha a estas empresas, fundamentalmente extranjeras, Iberdrola, Naturgy, KST, en el cual pues dijeron, pues no genero, no entrego. Y entonces, ¿quién tiene que generar la electricidad que te comprometiste? CFE. o sea, es un problema, no es un dogma, no es una cuestión de que yo creo, no es una cuestión de que yo quiero, no. ¿Cuáles son realmente las alternativas ante una dependencia muy peligrosa en términos de seguridad nacional del gas? Bueno, pues mira, una alternativa es quedarnos como estamos y que Dios nos agarre confesados, que no nos agarre otro Trump y que nos cierren la llave del gas porque nos paralizan el país. Nos paralizan el país. Hay que vernos en Cuba. Nos paralizan los hospitales, las escuelas, las oficinas públicas, no tenemos internet, no tenemos iluminación. En India han cerrado restaurantes por falta de gas, con todo lo que eso implica. Con toda esta crisis India, que hay ahorita, actualmente. Claro, sí. En varios países están mandando a la gente a trabajar en sus casas para ahorrar en combustible. En Irlanda acaba de haber una protesta masiva, enorme, en contra del aumento del precio de los combustibles. O sea, sí hay, pero como ya está racionado, pues aumenta el precio. En Estados Unidos, ahorita el galón de gasolina ha aumentado más de $1 en un mes. Entonces, algo significativo. No, y eso tienes otro problema. Ahorita, una enorme cantidad de productos han aumentado de precio. ¿Por qué? Porque el 90% de las mercancías a nivel mundial se mueven en barco. Los barcos usan diésel. El diésel pasó la tonelada de $750 a $1,400, casi el doble. ¿Un transportista te va a cobrar lo mismo? Las casas aseguradoras dejaron de vender los seguros para quien se mueve en el Golfo Pérsico. Los barcos no se arriesgan, puedes perder la mercancía. Ya te aumentó el petróleo, aumenta el queroseno, aumentan las gasolinas. El queroseno lo utilizan los aviones. Compras en línea, te llega un producto por avión, pues te va a aumentar el precio. El flete, claro, la logística. Exacto. Entonces, nos tendrían que decir los ambientalistas en buen plan que nos digan cuál es la alternativa. Viable, que no nos salgan con la jalada de que vas a poder sustituir 9,000 millones, 7,000 millones de pies cúbicos de gas, de que los vas a sustituir con energía solar. Si me está viendo uno de esos, les digo, eso no es posible. Pónganse a estudiar o díganos en dónde, qué país ha hecho eso. La proyección a 2030, que presentó la presidenta, es que vamos a estar consumiendo, 11,000 millones de pies cúbicos. O sea, más de lo que ya consumimos. O sea, ahorita son 9,000. Para 2030 vamos a estar consumiendo 11,000. Y la mitad se la va a llevar la generación de energía eléctrica. Las renovables ni siquiera dan para sustituir la generación de energía eléctrica en las necesidades que tenemos. Yo sé cuál es una solución a nivel mundial, pero eso implicaría que 8,400 millones de personas nos pusiéramos de acuerdo. La única manera de resolver esto, pues, es reducir el consumo, pero de una manera constante. México es un país que con el Plan México generas trabajo, generas soberanía, porque queremos producir, por ejemplo, aparatos médicos. Este país, el 96% de la tecnología viene del extranjero. En México no se fabrican resonadores magnéticos, no se fabrican tomógrafos computacionales, no se fabrican mastógrafos, los tienes que comprar fuera. Si queremos eso, necesitamos darle gas a la industria.
Si queremos que nuestra industria petrolera siga dándonos sustento, necesitamos también gas. Y todos queremos gas en nuestras casas. ¿Qué diferente sería nuestra actualidad si los gobiernos, por ejemplo, de Fox y de Felipe Calderón, se hubiera planificado justo para el 2026 y no querer entregar nuestra industria energética a los extranjeros? Mira, para mí los del PRIAN son, te lo voy a decir a la mexicana, corruptos y huevones, para que no se oiga tan feo, corruptos y perezosos, porque lo único que hicieron en nuestro sector energético es entregarlo a extranjeros. Ahora, no nos debe de sorprender. El Partido Acción Nacional nace fundado por abogados de empresas transnacionales que eran las dueñas del petróleo en México antes de la nacionalización. O sea, el Partido Acción Nacional... En su origen son traidores a la patria. En su origen son traidores a la patria y serviles a intereses extranjeros. Su reforma energética de 2013, que te acordarás de un exgobernador famoso de Querétaro y de Ricardo Anaya, que se hablaba de sobornos, salieron videos. Fue un fracaso total. Abandonaron las refinerías, le heredaron a la 4T un país que tenía que importar 5,600 millones de pies cúbicos diarios de gas, 600,000 barriles diarios de gasolinas y 240,000 barriles diarios de diésel. Diarios, Nando. ¿Sabes cuánto nos costaba eso? 30,000 millones de dólares cada año. 600,000 millones de pesos. En este momento sería el presupuesto de 10 años de Querétaro. 600,000 millones de pesos. Súmale los 130,000 del gas. Estamos hablando de 730,000. Endeudaron a Pemex. Y ahora el gran problema es, pidieron prestado, dejaron una deuda pública de 10 billones, endeudaron a Pemex. Billones. Y eso se lo debemos fundamentalmente al panista Felipe Calderón y al priista Enrique Peña Nieto. Pero ahora viene otro problema. Tú te puedes endeudar. Está muy bien. Si inviertes. Yo lo que me pregunto es, Fox, Calderón, Peña Nieto, fundamentalmente estos dos, endeudaron al país. Cedillo lo endeudó con Fólvora. Pero yo me pregunto, ¿qué infraestructura construyeron? En buen plan. La barda. Desde Miguel de la Madrid, que es cuando inicia el neoliberalismo, Salinas de Gortari, Cedillo, los panistas Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto, 6 sexenios sin ninguna gran obra pública de envergadura. Y si estoy mintiendo, que me lo vengan a decir. Los panistas fueron incapaces de construir, ni siquiera pudieron construir la barda de una refinería en la que se gastaron 12,000 millones de pesos. Todo el sexenio de Peña Nieto, Nando, fueron incapaces de construir un aeropuerto, porque su famosísimo aeropuerto de Texcoco, si les interesaba tanto, ¿por qué no lo terminaron en un sexenio, cuando con Andrés Manuel López Obrador vimos que se construyeron 2 aeropuertos internacionales? El AIFA, que es una chulada. Sí, ha ganado premios. Ha ganado premios a nivel internacional. Y el de Tulum. Oye, los del PRIAN nos dijeron que iban a construir el tren rápido Toluca, Ciudad de México. Lo presupuestaron en 30,000 millones. Se gastaron el doble, 60,000 millones. ¿Lo terminaron? No lo terminaron. Lo dejaron tirado en una tercera parte. Sí, lo vino a terminar Andrés Manuel. Lo terminó Andrés Manuel, nos costó otros 30,000 millones, que tuvo que poner la 4T, pero nos costó el triple, pero además nada más construyeron una tercera parte. O sea, ni un tren. ¿Cuál es la distancia de Toluca a Ciudad de México? O sea, no son ni 100 kilómetros. Oye, el Tren Maya que construyó Andrés Manuel López Obrador en un sexenio, no lo tiene ni Alemania, no lo tiene Francia, no lo tiene Italia, por una sencilla razón. Son países pequeños. Acá del Tren Maya estamos hablando de un tren de longitud 1,500 kilómetros. Si tú tomas la parte más del norte de Alemania y la más del sur, 1,000 kilómetros.
O sea, todavía 500 más. Todavía 500 más. Pero, pues entonces yo me pregunto, oye, pero la 4T construyó el tren interoceánico, ha modernizado puertos, 6 parques fotovoltaicos en Sonora, forma parte del Plan Sonora, modernización de autopistas, túneles, carreteras, Refinería puentes, Dos Bocas. la refinería de Dos Bocas, la adquisición de Deer Park. Entonces tú dices, oye, ¿ha aumentado la deuda con la 4T? Sí, pero se están destinando casi $1 billón a programas sociales. Becas para niños de primaria, secundaria, estudiantes universitarios, adultos mayores, que eso nos salvó en la pandemia. Claro. Por el mercado interno. Entonces, regresando al tema original, no podemos ver el fracking solito. Es multifactorial en el cual fracking tenemos que hablar de gas. Y si hablamos de gas es cómo usamos el gas, cuánto gas producimos y si somos autosuficientes. No. ¿Cuáles son las alternativas? Y que no me vengan con que la eólica es alternativa, la fotovoltaica, no son alternativas. Se le va a apostar, sí. La presidenta, hoy lo volví a repetir, la presidenta aspira que para 2030 pasemos a un 40%, ojo, 40% de la generación de energía eléctrica a partir de las energías renovables. Porque también te voy a decir otra cosa, ¿eh? ¿Qué país nos heredó el partido de Ricardo Anaya que me lo nombraste? Hoy andan muy ecologistas. Sí. Habría que preguntarles, aquí tengo la matriz de generación de electricidad en México, 60% gas, es el país que heredaron ellos, ¿eh? 60% gas, 10% petróleo, 10% carbón. Hidráulica 7.5%, eólica 5.3%, solar 2.1%. Yo sí le preguntaría a los del PRIAN, pues no, que muy ecologistas. A ver, cuando llega Miguel de la Madrid, comenzaba a detonar la energía eólica y la solar. Vamos a quitarles el sexenio de Miguel de la Madrid. Bueno, pero esas tecnologías ya se usaban con Salinas de Gortari, con Zedillo, con Fox, con Calderón, con Peña Nieto. Y si sumamos la matriz que heredaron, le heredaron a la 4T un triste 5% de energía eléctrica generada con el sol y con el viento. Los panistas ya estuvieron en el poder, que no nos vengan con demagogia, porque en 5 sexenios, que son 30 años, ¿por qué no le apostaron más al sol y al viento? ¿A qué le apostaron? Al gas. Al gas. O sea, hoy discutir de fracking es porque panistas y priistas en el gobierno le apostaron al gas natural y nos heredaron un país dependiente del gas natural para generar energía eléctrica. Sí, por eso te decía, qué diferente sería nuestra realidad si el prianismo no hubiera sido vendepatrias en toda la extensión de la palabra. Si hubieran sido más responsables, Nando, ser de derecha no significa ser vendepatrias. Ahorita la derecha le acaba de ganar a la extrema derecha en Hungría. O ya no sé quién es más de extrema derecha, si Peter Magyar o Víctor Orbán. Bueno, pero acabo de ver el discurso del nuevo primer ministro en Hungría y dijo, vamos a mantener nuestros contratos de adquisición de gas de Rusia. Porque por encima de la ideología tienes las necesidades. Hungría no tiene acceso al mar. La República Checa no lo tiene, Eslovaquia no lo tiene. Entonces la única manera de llegar al gas es por gasoducto. Entonces, el ser de derecha no implica ser vendepatrias. La derecha mexicana, PRI y PAN, son muy vendepatrias. Yo se lo dije directamente a Felifer Macías cuando era diputado federal, en una entrevista con Aurelio Peña, en vivo, le dije, eres un vendepatrias, man. Y sí lo es. Eres un traidor a la patria. No, se quedó callado.
En su Porque celular, él ¿no? votó, Como acostumbra. él votó a favor de empresas transnacionales. O sea, es gente que tiene el chip de servir a intereses extranjeros. A mí si me sale, ¿cómo se llama el dirigente del PAN aquí en Querétaro? Martín Arango. A mí si me sale Martín Arango con estas jaladas, yo lo primero le diría, ustedes ya gobernaron el país 12 años. ¿Qué hicieron? A ver, órale. ¿Por qué hoy sí les interesa mucho el ambiente cuando gobernaron? En los hechos no lo hicieron. Ahora, endeudaron al país. Felipe Calderón, el partido de Martín Arango, tuvo precios del petróleo arriba de $100. Recibieron de ingresos, y si Martín Arango está viendo este programa, y se lo voy diciendo de tarea por si algún día debatimos, 6.7 billones con B de pesos que recibieron en los sexenios de Calderón, de Fox y de Peña Nieto. Mi pregunta sería para los panistas, ¿en qué se los gastaron? Y eso es como cuando vas a hacer un examen y ya le dices al alumno, te voy a preguntar esto, ¿eh? Ah, bueno, pues yo no tengo ningún empacho en decirles a los panistas. Si me los encuentro, les voy a preguntar en qué se gastaron ese dinero. Sin duda, todo un lujo tenerte aquí en Factos MX, Ángel. El tema energético es un tema que dominas, pero que aparte comunicas de una manera extremadamente entendible. O sea, ahorita estoy viendo los comentarios que nos mandan y todos coinciden en eso. Había personas que tenían dudas con el tema y que a partir de esta entrevista que nos estás regalando, lo empiezan a comprender y ya no se están dejando llevar por lo que dicen, por ejemplo, periódicos como el Reforma. Vaya el Reforma. ¿Qué dice Reforma? Esos medios de comunicación que siempre sí al fracking, la contaminación. Mira, la contaminación no les interesa absolutamente nada porque en el gobierno lo vimos. Y te digo, mi columna en el canal 11, que ahora se publica en X para 11 TV, 11 Noticias. Dato mata relato. 11 Noticias, dato mata relato. Pues aquí está el dato, 5% de energía eléctrica del viento, 2% solar. Esa es la herencia del PRIAN en 36 años de gobierno y de política energética. Que no me vengan con cuentos que les interese el ambiente. Para ir cerrando, Ángel, vamos a cambiar de tema. Es una dinámica que tenemos en Factos MX que se llama Ping Pong. Te voy a hacer 5 preguntas, ¿no? Tú respondes lo que consideres adecuado, ¿no? Y ahorita no vamos a hablar propiamente del fracking, sino ya de una cuestión de política local, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en Querétaro? Tú tienes muchos años aquí en Querétaro, viviendo en el estado. Para ti, ¿cuál ha sido el peor gobernador en la historia de Querétaro? Uy, Jule, pues me la pones difícil. Pues no sé, si tuviera que elegir, elegiría a Mauricio Curi. De plano, igual nuevamente lo decía el contador, ¿no? Porque todos están mencionando que es el peor. Sí, coincido. ¿Qué prefieres? ¿Academia, vida sindical o vida partidista? La neta, a pesar de que he hecho vida sindical y partidista, la academia. La academia. Sí. ¿Por qué? ¿Qué te dejó la academia? Mira, la academia es una forma mental en el cual te obliga a ser muy serio. Hay que tomar en cuenta que yo hice investigación de alto nivel fuera de México. O sea, como dice mi hermano, estuviste en primeras ligas. Artículos míos se han publicado en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Yo estuve en congreso en Australia. Es una dimensión que poca gente conoce, salvo quien ha trabajado en mi línea de investigación, que fue la integración de la informática en la educación matemática. Entonces, no puedes andar de hocicón. Tienes que ver fuentes, tienes que saber la calidad de las fuentes, etc. Y la otra dimensión era el convivir con jóvenes de licenciatura. Me dediqué a formar ingenieros prácticamente toda mi vida en el Tecnológico de Querétaro, en la Universidad Autónoma de Querétaro, y eso es sembrar, es invertir para el futuro, invertir en recursos humanos, que es lo más valioso que tiene un país. ¿Cuántos jóvenes formaste profesionalmente, pero sobre todo también ideológicamente? Si hay una corriente, ¿no? Mira, A partir de las personas que coincidimos contigo en la universidad. Fueron miles, y no es una exageración cuando dices miles. Tan solo ahorita haciéndome la pregunta, yo llegué a dar, para que te des una idea, en un semestre, darle clase a
8, 9 grupos de ingeniería, 6 en el tecnológico, 3 en la universidad. 9 grupos de 40 estudiantes, ¿sí? Estamos hablando entonces de 360 estudiantes, 9 por 4, 36, 360 estudiantes más o menos en un semestre. Ahora, yo di clases en la UAC 42 años y en el tecnológico 30 y feria de años. Aparte, súmale los alumnos que formé en posgrado, porque yo fui profesor de posgrado en maestría, tuve seminarios de investigación, yo formé profesores en Ecuador, en Italia y en México. Y en México. O sea, internacionalmente también sí, has tenido labor académica. Sí. Yo fui profesor de la Universidad de Cuenca, en Ecuador, profesor de posgrado en didáctica de la matemática, y trabajé con uno de los principales grupos de investigación en Italia, pero también trabajé con un grupo de investigación en Austria, y trabajé con grupos internacionales. Y me dediqué a formar maestros de nivel medio superior en Italia, pero también de nivel superior. Ángel, ¿quién crees que vaya a ser el candidato del PAN para el 2027? Pues quizás el Felifer, de lo que yo veo, porque pues mira, puede ser Nava, puede ser Felifer, sinceramente no veo a Ricardo Anaya, por ejemplo. No. Electoralmente un perdedor. Es correcto. Entonces, pues veo que al menos desde fuera pareciera ser que sus dos candidatos más viables son ellos. Ya se bajó el señor que tenía la ciudad llena de espectaculares, Marco del Prete. No veo a Agustín Dorantes, sinceramente, ¿no? Más allá de sus bardas que dicen, es Agustín, que además ni siquiera son originales. Sus lonas que dice este hogar es católico y está con Agustín Dorantes. Es correcto. ¿Ya salió Agustín Dorantes a criticar a Donald Trump por la agresión al Papa? No. Porque si es tan católico, pues yo me esperaría que Agustín Hasta Dorantes... Giorgia Meloni ya salió a defender al Papa. Es correcto. Eso que es ultraderecha. Exacto. Y ya salieron también Feijóo, que es el líder del Partido Popular Español, a defender al Papa. Pero que se me hace extraño que Agustín Dorantes, siendo tan católico, no salga a defender al Papa. ¿Dónde está el yunque? Quizás su Papa es Donald Trump, se fue con la finta, con la estampita, donde se autopresenta como Dios. Es una blasfemia tremenda, ¿eh? Sí, ¿no? Y habla del trastorno mental que tiene el presidente de Estados Unidos. Última pregunta. ¿El PAN se va en 2027 de Querétaro y por qué? Mira, yo digo que se debería de ir, y si Morena no se equivoca como ya ha pasado en el pasado, hay que ser autocríticos, Morena tiene todo para ganar en el 2027. ¿Por qué? Pues porque la gente en Querétaro está cansada de estas pésimas administraciones que te construyen una obra como 5 de febrero, que te sale varias veces más cara que construir una autopista en Alemania. Yo circulaba prácticamente todos los días por 5 de febrero porque vivo por el estadio, daba clase en el tecnológico y en la universidad, en CEU, ahí tenía yo mi cubículo. Y te das cuenta que esa obra fue inútil, no sirvió de nada, te presentan, nos quieren dar a tomar agua residual, te dicen primero que es un proyecto de 1,500 millones de pesos y luego ya que salen que de 40,000 millones de pesos, etcétera. Y yo creo que Acción Nacional ya dio lo que tuvo que dar. A nivel nacional, pues si nos damos cuenta, ya solo gobiernan en 4 estados y en muchos estados realmente Acción Nacional no tiene ninguna presencia. Yo creo que no tiene absolutamente nada que aportar a nivel nacional. Y está perjudicando Mauricio Curi a miles de personas que no tienen acceso al Seguro Social o al ISSSTE, porque por sus pistolas, por querer haciendo negocio con la salud, le impide que queretanas y queretanos que no tienen ese acceso no tengan el IMSS Bienestar, por ejemplo. Porque no ha querido firmar. Y también acabo de ver, tienen parado por culpa de Mauricio Curi, por ejemplo, las becas a personas con discapacidad, porque no quiere aportar el peso a peso que implica ese convenio.
Entonces se llevan entre las patas a personas con discapacidad que en otros estados de la República, aquí colindantes, como el Estado de México, como Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí, tienen, pero no tiene la gente de Guanajuato ni la gente de Querétaro. Por la soberbia del panismo local. La soberbia y los intereses, porque a ellos lo que les interesa es el negocio, por ejemplo, el del agua, el cártel inmobiliario. A ellos les interesan los cambios de uso del suelo para después poder invertir, para llevarse millones. Y no les interesa ni el ambiente, no les interesa el tángano, no les interesan zonas de amortiguación ecológica. A ellos es el business, el negocio, y cuando pueden servir a extranjeros, porque tienen este chip que todo tiene que ser del extranjero, porque no le apuestan a México. E incluso el panismo a nivel nacional y específicamente en Querétaro desconocen la enorme riqueza de recursos que tenemos en nuestros jóvenes. No los aprovechan porque no les interesa. No les interesa. No, para ellos su mentalidad es compro en el extranjero y ya. ¿Para qué producir en México? ¿Para qué invertir en México? No le apuestan. Ellos ya los hemos visto gobernar a nivel federal, los hemos visto en Querétaro. En realidad, si te das cuenta, hay una serie de cosas oscuras, porque cuando llega Calzada, la llegada de Pancho Domínguez, con este extraño señor Kors, con Miguel Ángel Osorio Chong, con dinero llegando del PRI nacional al PAN queretano, hay cosas más oscuras que están detrás de ahí, que no nos debe de sorprender, porque es el PRIAN. Pero, pues en ese sentido, yo creo que sí, en 2027, Acción Nacional va para afuera, pero no depende nada más de eso. Va a depender también de una buena designación de cómo se maneja la candidatura en Morena. Ahora, si Morena realmente hace lo que hizo en el anterior proceso para las gubernaturas, en 2024, es decir, respetar los resultados de las encuestas, yo creo que quien abandere a Morena en Querétaro tiene una altísima probabilidad de gobernar Querétaro. Entonces sí se va. Y yo creo que Querétaro además se merece que se vayan. Ahora sí, como diría Víctor Jara, que se vayan a Miami con sus tías. Pues ahí está la invitación a Martín Arango. Ojalá algún día se anime a debatir contigo, porque es muy hablador, en sus redes sociales y en las ruedas de prensa que da, siempre anda retando, ¿no?, al morenismo local, al debate. Nunca le pone ni lugar ni fecha, igual que Josué Guerrero cuando invitó a Gilberto Herrera a debatir a la mera hora al Luyo. Pero bueno, ya aquí está un espacio de debate, ojalá se anime para que nuevamente les des un periodicazo en la boca, como se lo diste a Francisco Domínguez en la Huaca hace algunos años. Yo lo puedo decir, a mí me ha tocado debatir con Felifer, me tocó debatir con Ricardo Anaya en la universidad, con la reforma laboral, me tocó debatir con Enrique Burgos, exgobernador de Querétaro, también en la universidad, sobre la reforma energética. Tuve ese famoso debate con Pancho Domínguez, senador, sobre la reforma energética, exhibí lo ignorante que es. Y me ha pasado en varios medios, ahora lo puedo decir, que me han invitado a debates con panistas. Y extrañamente, cuando llego, el panista de turno canceló. No llegó, se enfermó del estómago, le salió un asunto de último momento. Y entonces, bueno, pues sí, mira, la izquierda nos caracterizamos por no tenerle miedo al debate. Y otro detalle, quienes nos manejamos con datos, no tenemos ningún temor de debatir. Problema. El dato es pum, sea positivo, sea negativo. Ángel, muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ti, Nando. Un lujo para nosotros el tenerte aquí. Te comprometemos a regresar para seguir hablando de estos temas de gobierno de México, pero sobre todo sobre la política local, ¿no? La forma en la que tú la asimilas nos ayuda a todos los televidentes a poder entender mejor lo que está sucediendo y va a suceder en Querétaro. Saludos cordiales a toda la gente que siguió esa transmisión. Lo del fracking es un debate que apenas comienza, que va a ser muy interesante en 2 meses ver los resultados de este comité de expertos que proponen, etcétera. Pero yo creo que en el ITER la gente debe de entender los datos que presenté hoy. La enorme dependencia del gas, para qué lo utilizamos, y que los que estén en contra de buscar estas alternativas nos digan
¿Cuáles son sus alternativas? Viables. Alternativas viables, no